Vamos acá. Capítulo 24, 15 dice: Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. No llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a su tumba. No te descubras la cabeza ni te quites la sandalia. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo, no aceptes comida de los amigos que se acerquen a consolarte. En el ministerio de Ezequiel, este es uno de los puntos, hermano, más difícil. Más difícil porque el Señor va a darle una enseñanza al pueblo de Israel. Pero muchos de nosotros pensarían qué necesidad hay de quitarle la esposa a Ezequiel para darle una enseñanza al pueblo de Israel. No pudo haber utilizado otra analogía que utilizar a mi esposa y quitármela en ese día, pero el Señor es soberano. Y como leíamos ahorita en el capítulo 18, todos nosotros le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Y ese propósito es darle gloria a Dios. ¿Cómo nuestras vidas le dan gloria a Dios? Cumpliendo el propósito que el Señor tenga destinado para nosotros. Aquí el Señor dice: te quitaré a tu esposa, a tu tesoro más querido, y de un solo golpe. Y encima de eso le coloca una restricción y le dice: no puedes llorar, no te puedes lamentar, no puedes cumplir con los rituales que se necesitan para el tiempo de vuelo. O sea, no puedes hacer nada de eso porque voy a darle una gran enseñanza a mi pueblo. Y eso nos puede llevar a nosotros a pensar el día de hoy: ¿cuál es el propósito de Dios en medio de una enfermedad? Muchas veces queremos atacar todo como si fuera el enemigo dañándonos, ¿verdad? Y queremos decir: no, pero mira, es que Satanás, que el espíritu de enfermedad, que el espíritu de no sé qué. Y comenzamos a agregar una cantidad de cosas que en realidad no están bien. Porque muchas veces el Señor es quien permite todo esto. Y tiene un propósito. O sea, ¿qué propósito hay con que alguien tenga cáncer? No sé, pero dentro de su soberanía el Señor permite de que aún en medio de eso alguien le dé gloria. ¿Cómo el Señor permite que en medio de las dificultades un niño esté con una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte? Y el Señor dice: todos los seres humanos son míos. Tanto hombres como mujeres, como niños, todos los seres humanos son míos. Y este punto que nosotros vamos a ver aquí en Ezequiel es muy complicado en cuanto a su ministerio, pero Ezequiel obedece entendiendo quién es el Señor. Y no es que Ezequiel quiere decir: no, mira, voy a poner una barrera para que no le hagas nada a mi esposa. No, Ezequiel dice: obedezco porque tú eres el Señor. Y ahora, el día de nosotros, el Señor nos pide hoy cosas mucho más sencillas y no las queremos obedecer. El Señor nos habla de cosas que son muy claras para nosotros y nosotros no las queremos obedecer. La palabra es clara para nuestra propia vida. Pero sin embargo, todo esto le pasó a Ezequiel. Dice versículo 18: así que por la mañana anuncié ese mensaje al pueblo y por la tarde mi esposa murió. A la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó. Entonces la gente me preguntó: ¿qué significa todo esto? ¿Qué tratas de decirnos? Así que les contesté: recibí un mensaje del Señor, quien me dijo que se lo transmitiera a los israelitas. Esto dice el Señor soberano: contaminaré mi templo, que es fuente de seguridad y de orgullo para ustedes, el lugar en el que se deleita su corazón. Los hijos y las hijas que dejaron en Judea serán masacrados a espadas. Entonces ustedes harán lo mismo que hizo Ezequiel. No harán duelo en público ni se consolarán entre ustedes comiendo lo que les traigan sus amigos. Se dejarán la cabeza cubierta y no se quitarán las sandalias. No harán luto ni llorarán. Pero se consumirán a causa de sus pecados. Harán luto en secreto por todo el mal que hicieron. Entonces el Señor a través de Ezequiel le está dando cuál es el punto por el cual él permitió que su esposa muriera. Y el punto es que le va a dar una enseñanza, y la enseñanza es: todo el pueblo va a vivir la consecuencia de la misma manera. Lo que le pasaba a Ezequiel era simplemente una demostración de cómo el pueblo tendría que vivir este duelo, porque ellos van a vivir muchas consecuencias. Sus hijos e hijas van a morir a filo de espada, está diciendo la palabra aquí del Señor. Y está hablando de que el Señor soberano le está diciendo que
contaminaré mi templo, que es fuente de seguridad y orgullo de ustedes. El pueblo de Israel se encontraba orgulloso. Ellos se llenaban de orgullo de, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada porque aquí está el Señor. Aquí está el templo, aquí se encuentran los sacerdotes, porque los sacerdotes que se encontraban en el norte eran sacerdotes falsos, pero los sacerdotes del sur eran verdaderos sacerdotes del verdadero linaje. Entonces el Señor le está diciendo, voy a contaminar el templo, lo cual es su posesión más sagrada. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel cuando le dijo que le iba a quitar a su esposa? Te quitaré tu tesoro, donde tienes tu corazón. No porque fuera pecaminoso lo que estaba haciendo Ezequiel, sino porque Ezequiel amaba a su esposa. Entonces era su tesoro, era la mujer que amaba. Entonces de la misma manera aquí también le quitaría a ellos el templo del Señor. Porque allí ya habían utilizado ese templo para adorar ídolos, para hacer cosas detestables. Y mira, les quitaré su fuente de seguridad y orgullo para ustedes. Cuando el templo fue destruido, ¿qué podía decir un israelita para decir que se sentía seguro? Si el templo fue destruido, entonces no hay posibilidad de salvación para mí, porque quiere decir Dios no está aquí. Quiere decir Dios nos abandonó. Porque para ellos el templo se convirtió en un amuleto. Así como en los tiempos de David. El templo se convirtió como en el amuleto que me trae buena suerte para que no me pase nada malo. En los tiempos de David, el arca del pacto dejó de ser para ellos la representación de la presencia del Señor para cuando esté el arca del pacto nos va bien en guerra. Si no está, nos va mal en guerra. O sea, se convirtió en algo como de la buena suerte. En eso se había convertido el templo para ellos. En algo que les traía buena suerte porque a ellos no les habían podido hacer nada. Y los que habían sufrido eran los del norte. Dice versículo 24. Ezequiel les sirve de ejemplo. Ezequiel les sirve de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él y cuando llegue ese tiempo, sabrán que yo soy el Señor soberano. Luego el Señor me dijo, hijo de hombre, el día que les quite su fortaleza, su alegría y su gloria, el deseo de su corazón, su tesoro más querido, también les quitaré a sus hijos e hijas. Ese día un sobreviviente llegará de Jerusalén a Babilonia para contarle lo que sucedió. Cuando llegue, enseguida recuperarás la voz para que hables con él y serás un símbolo para los de este pueblo. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor soberano. Todo esto sucedía con un solo propósito: traer disciplina de parte del Señor por todos sus pecados, desde sus antepasados hasta ellos mismos, pero al mismo tiempo les voy a demostrar quién soy yo. Les voy a demostrar quién es el Señor soberano. ¿Ustedes saben qué significa soberano? Dios hace lo que le place. Eso significa soberano. O sea, no tengo que seguir instrucción de nadie. Yo hago lo que yo creo que sea correcto. Y esa definición de Dios hace lo que le place la da Daniel. O sea, es una definición muy, muy correcta. Porque si Dios hace lo que le place, ¿quién podría decirle a Dios, ¿y tú por qué haces esto? O como le preguntó el Señor a Job, ¿y dónde estabas tú cuando creé todo lo que tú ves? ¿Quiénes somos nosotros, los hombres, para darle órdenes al Creador? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Estamos hoy en una nueva ola de cristianismo moderno en el cual mi palabra tiene poder para decir. Entonces, si el Señor viene y permite que en mi casa llegue una enfermedad, yo tengo el poder para declarar, tengo el poder para decretar que los cielos se abran y que caigan lluvias de bendiciones y la enfermedad tiene que salir corriendo, porque Dios me tiene que servir. ¿Es eso correcto? Entonces, ¿por qué caemos en ese jueguito en el que cae todo el mundo? ¿No entendemos que el Señor es soberano? O sea, el Señor es grande, poderoso, y que nosotros somos pequeños y debemos tomar nuestro lugar. Él nos ama y somos su posesión más sagrada y eso lo tenemos que tener claro. Pero no somos quienes damos la orden, somos la creación, somos la criatura, no somos el creador. El creador es el que tiene autoridad. Aún incluso nuestras oraciones muchas veces bien intencionadas, no todas son respondidas por el Señor, porque si no va acorde a su voluntad, entonces no es lo mejor. Romanos dice, la voluntad de Dios es buena, perfecta
y agradable. Ahora, ¿cómo puedo decir yo que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable si me acaba de quitar mi esposa para darle una lección a terceros? ¿Cómo podría llegar yo a esa conclusión? La voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable, pero me dejó sin esposa. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, pero me dejó sin hijos. Entonces, ¿cómo yo entiendo la voluntad de Dios bajo el sentido de conocer quién es este Dios majestuoso y soberano? Entendiendo de que los propósitos de Dios están por encima de los propósitos nuestros. Entonces, allí podemos entender de que el mejor plan en este momento era que la esposa de Ezequiel muriera. ¿Agradable a los hombres? No. ¿Agradable para Dios? Sí, ¿verdad? Porque fue su propósito. Ahora míralo el día de hoy. ¿Agradable para nosotros que vivamos momentos de enfermedades? ¿Que padezcamos o que veamos muertes en nuestra familia? ¿Agradable para nosotros? No. Pero si el Señor lo permite es porque su plan es bueno. Su plan es perfecto y es agradable para Él, para que su voluntad se cumpla, para que su propósito se lleve a cabo. Entonces, eso entendió Ezequiel y por eso cumplió con todo lo que el Señor exigía. Amén. Ok. Vamos al siguiente capítulo. Capítulo 28, versículo 12. Ok. Dice Ezequiel nuevamente en el versículo 11. Luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tenías ropas adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornaliza rojiza, periodoto verde palidizo, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, y vemos toda esta descripción que el Señor comienza a hacer acerca del rey de Tiro. Pero vamos a devolvernos un poquito antes, vamos a subir un poco porque esta primera parte es importante. Vamos a ver aquí en el capítulo 1, versículo 1, dice, después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón del mal, pero eres solo un hombre y no un Dios. Aunque te jactes de ser Dios, te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto a ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. ¿Qué género literario estamos viendo aquí? Miren la manera en la que está escrito el texto. Lo estuvimos viendo en hermenéutica. ¿Qué género literario estamos viendo aquí, hermanos? Miren que el texto no está escrito de rincón a rincón, de esquina a esquina. Dígalo sin miedo, duro. Estamos viendo poesía, hermanos. Estamos viendo una poesía. Cada vez que usted encuentre un texto bíblico que no está de renglón a renglón, estamos viendo poesía. Siempre téngalo en cuenta allí. Entonces comienza a ver esta profecía acerca del príncipe de Tiro. Y comienza el Señor a hablar acerca de este hombre que se creía como un Dios. Este hombre se creía que tenía toda la autoridad. Este hombre se creía que tenía el poder para hacer cuanto él quisiera. Era algo así muy parecido como los faraones. Los faraones se creían Dios. Este rey de Tiro se creía un Dios con toda la autoridad. Y el Señor, esa arrogancia del rey de Tiro, iba a derrumbarla. Y a través de esta profecía que está dando aquí a través de Ezequiel, comienza a hablar de ello. Dice el versículo 6. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, ya que te crees tan sabio como ¿quién? Como un Dios, haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor.
Te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar, traspasado de muchas heridas. Te jactarás entonces diciendo, soy un Dios frente a tus asesinos. Para ellos no serás un Dios, sino un simple orden. Morirás como un pagano en manos de extranjeros. Yo, el Señor soberano, he hablado. Este hombre, solamente al creerse Dios, y si lo miramos en la historia, ellos mueren prácticamente, como lo dice acá, y morirás en el corazón del mar. Mueren prácticamente con una inundación. Ellos terminan muriendo y aquí la palabra le está dando la profecía con la cual ellos pagarían las consecuencias. Pero vamos a ver aquí una profecía que no solamente nos está hablando del rey de Tiro, porque si nosotros vemos esta primera parte, estamos hablando de un hombre, ¿verdad? Un rey humano, un príncipe humano que se cree Dios. Alguien que afirma ser un Dios, alguien que tiene ínfulas de Dios, que tiene orgullo de Dios. Pero cuando llegamos al pedacito que leemos ahorita, nos damos cuenta de que no solamente está hablando hacia ellos, porque dice el versículo 11, luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. ¿A quién estamos hablando? Al rey de Tiro, ¿verdad? Pero mira lo que va a decir a continuación. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. El rey de Tiro, bueno, hermanos, del otro lado vamos a encontrar a unos hermanos que nos encuentran visitando, para que puedan mirar un momento hacia allá. Son hermanos que se encuentran visitándonos el día de hoy, que quieren conocer el seminario. Pastor Juan. Adelante. Quería saludar a los hermanos que están viniendo de Estados Unidos, están interesados en ver lo que está pasando acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jason, yo vengo del estado de Georgia. Bueno, hermanos, volvamos de este lado. Entonces dice, tú eras el modelo de Dios, tú eras el modelo de la perfección, perdón, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Hago una pregunta para reflexionar un poco. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del rey de Tiro. El rey de Tiro era modelo de perfección. El rey de Tiro era lleno de sabiduría y exquisita belleza. El rey de Tiro se encontraba en el Edén, en el jardín de Dios. No, ¿verdad? Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Adán, ¿no? Estamos hablando de Satanás. Estamos hablando de Satanás. Mira lo que dice aquí, mira. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornaliza rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapizuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Aquí estamos hablando de Satanás. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo una profecía acerca de Tiro que tiene como un doble cumplimiento. Estamos hablando de Tiro y al mismo tiempo estamos hablando de Satanás.
No estamos hablando de él solo. Creo que en Jeremías o en Isaías, no recuerdo, ustedes debieron haber visto, en Isaías, ¿verdad? Ustedes debieron haber visto una parte muy similar de una doble profecía, porque estamos hablando aquí de los dos. De hecho, mira lo que dice acá. El día en que fuiste, ¿dónde está? Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Esto para nosotros tiene que traer también descanso. Porque Satanás es una creación más. Satanás no es el poder más grande del universo. Satanás es una criatura. Satanás fue creado por Dios. Y mire que toda esta majestuosidad y belleza que realmente él tenía, se le fue entregada de parte del mismo Dios el día en que lo creó. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces tememos más a Satanás que al Señor? Y porque muchas veces vemos que los servicios se enfrascan más en echar demonios y en hacer una cantidad de cosas, cuando el servicio de nosotros dominical es un día de adoración al Señor. Es un día de exaltación, es el día en que cada individuo que hace parte de una iglesia local se reúne para exaltar el nombre del grandioso y maravilloso Dios. ¿Por qué gastar el tiempo aquí? Ahora, también tenemos que entender de que sí es una criatura con poder, porque tiene poder que el mismo Dios le ha permitido. Pero su poder no va más allá de lo que Dios le permita hacer. ¿Sí recuerdan la historia de Job? En la historia de Job, cuando los ángeles se presentan delante del Señor, tienen que rendir cuenta de todo lo que hicieron o de todo lo que vieron. Y Satanás es uno de esos ángeles que tiene que decirle al Señor y tiene que rendir cuentas allá. Entonces miren que el Señor le da una orden muy restrictiva. O sea, puedes tocar a Job, pero no lo puedes matar. Y muchas de las cosas que Satanás le dice, el Señor le pone como un límite, hasta aquí, y Satanás tiene que obedecer. O sea, si Satanás hace algo en medio de nuestras vidas, ¿quién crees tú que lo permitió? ¿Fue él de arbitrario en hacer algo malo contra nosotros? Dios lo permitió. En Tesalonicenses, muchas veces Pablo le dice a los tesalonicenses, he intentado visitarlos muchas veces, pero Satanás me lo impidió. ¿Qué estaba sucediendo en Tesalónica? No sé. Pablo se encontraba en Corintios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué le estaba pasando a Pablo en Corintios para no poder visitar Tesalónica? No sé. Lo que sí sabemos es que él dice que Satanás se lo impidió. Y no vemos a Pablo en ningún momento de claro que Satanás, eres el hombre fuerte y estás atado y te vas de mí, porque yo sí voy a visitar Tesalónica. No pudo. ¿Y qué le tocó hacer Pablo? Enviar a Timoteo, su amado amigo, su amado hijo, para que fuera a Tesalónica a mirar y animar y a consolar a los tesalonicenses. Entonces, hermanos, nuestra lucha no es contra Satanás. Nuestra pelea, o sea, nosotros no tenemos por qué estar buscándole pelea al diablo. En serio, nosotros no tenemos por qué andar en guerras espirituales y andar en no sé qué, porque no vemos nada en la palabra de Dios, absolutamente nada que indique que un cristiano tiene que andar buscando pelea. Nada. O sea, cero. Nosotros estamos llamados, sabemos que hay un mundo espiritual, pero estamos llamados a, como dice la armadura de Dios. La armadura de Dios no dice, saca la espada y entiérrasela en el pecho. O pégale un zapatazo con el casco. O sea, no dice nada de eso. Dice, cúbrete, protégete, colócate el calzado, colócate el cinturón, y todo eso está hablando de la palabra del Señor. Hermano. Hay una parte de la Biblia que siempre toman para basarse a esas guerras espirituales, y es que la lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales, de maldad y todo lo que vienen, etcétera, ¿verdad? Que nos expresa la palabra de Dios. En este caso, eso es lo que pienso yo, bueno, esto es más un aporte, desvirtúa, más que todo para los que estamos nuevos nacidos. Y lo digo por el ejemplo propio de mi familia y mío. Nosotros antes de entrar en todo este conocimiento que por la misericordia de Dios tenemos hoy, pasaron muchas cosas que el mismo Dios permitió y que hoy podemos entender, pero siempre esa es la base con la que ellos se toman, se agarran, se aferran para decir que son guerras espirituales a las que nosotros estamos llamados. Sí. Y mira que ese mismo texto termina apuntando a protegerte con la palabra, a colocarte el cinturón de la salvación,
no hay nada en la palabra que te lleve a ir a una guerra. Ahora, ¿estamos en guerra? Sí, estamos en guerra, pero no que para que tú vayas a luchar a esa guerra. Estás para agradar a Dios, que Dios se encarga de todo lo demás. No estamos para limpiemos los aires. Entonces, hoy en día, si alguien está pecando y es adúltero, ¿qué es más fácil? ¿Decir que es un pecador adúltero o que hubo un espíritu de adulterio en la iglesia? Entonces, pobre de mí, que ese espíritu de adulterio me tomó y me llevó hasta ese lugar donde amanecí. Sí, porque si yo lo miro desde ese punto de vista, entonces yo soy la víctima. Porque yo no quería, fue un espíritu que se apoderó de mí y me llevó. Y entonces vemos a los cristianos haciéndoles liberaciones tras liberaciones y tras liberaciones. Entonces como cada mes hay que hacerle liberaciones porque se le mete un espíritu nuevo. La pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo si tienes un nuevo espíritu? Porque si habita el Espíritu Santo, imposible que habite el espíritu de Satanás. No puede ser un cristiano poseído por un demonio ni por Satanás, porque el Espíritu Santo es tan poderoso que nosotros somos su templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, es imposible de que el... Puede pasar cuando la persona le da el lugar al pecado. Porque una persona puede venir a la iglesia, puede congregarse, pero si está en pecado, el enemigo le va a tomar, ¿cierto? Esos espíritus pueden llegar. Sí, pueden llegar y hacer daño. Está en pecado, Sí. porque esos espíritus te van a llegar cuando tú estás en pecado. Sí, pero mira que hay una diferencia. Pueden llegar y traer consecuencias por mi pecado, pero no pueden llegar a poseerme y habitar en mí. Y no necesitar liberación. Claro, sí. Pero quiere... Claro, sí. ¿Quieren que le diga, hermanos, acá? ¿Quieren que le diga cuál enemigo es más fuerte o mayor que Satanás en ese sentido? No, enemigo, estamos hablando de enemigo. Soy tentado por mi propia concupiscencia, como dice Santiago. Realmente es el pecado, como dice Santiago, me seduce, me arrastra hasta llevarlo al hecho. Pero Satanás no. Satanás tienta porque esa es su naturaleza, él es el tentador. Pero entonces nuestra lucha más bien es con nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, pero yo pienso que cuando Satanás te tienta, porque Dios lo permite, y también para demostrar a dónde lleva tu corazón. Porque si hay una tentación, es porque tu corazón tiende a esa tentación. Sí. Por eso te pones, pero es permitiéndolo Dios Claro. para que tú no tengas justificación ante Él Sí. de que tu corazón es engañoso y que te estás escondiendo y no quieres mostrar lo que verdaderamente. Así es. Entonces, si Satanás nos tienta, ¿con qué nos tienta? A cada uno de nosotros con algo distinto. Con lo que le gusta a tu carne. No me va a tentar a mí a robarme algo si realmente mi tendencia a pecar es a ser mentiroso. No me va a poner un celular ahí como para que yo me lo robe, porque eso va a ser como... No. Pero que me ponga en una situación incómoda para llegar a mentir, eso sí lo va a hacer. Entonces, a cada uno según su propio pecado. Y cerramos allí porque no nos quedamos en ese tema. Mira lo que dice. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Ahora, ¿de quién estamos hablando en esta última parte? Ahora sí volvemos al rey de Tiro, porque hasta aquí quedamos con Satanás. Dice, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza y tu sabiduría se corrompió. Ahora, ¿de quién estamos hablando? A causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes.
Profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. ¿De quién estamos hablando ahora? ¿Satanás era comerciante? Ah, ok. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo y a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Ahí sí estamos hablando del rey de Tiro. Entonces vemos cómo allí en realidad tiene doble cumplimiento. Capítulo 33. No me complace la muerte de los perversos. Vamos a borrar aquí porque hice mal. Pastor, una atribución con Sí, respecto a dígame. lo anterior. Casualmente, tanto el rey Tiro como el demonio o el señor Satanás hacen invocación del mismo pecado, que El orgullo. es tratar, no tanto el orgullo, sino que es tratar de estar en el puesto de Dios, que es lo más grave dentro de cualquier idolatría. Claro. Entonces es por eso que es comparado tanto el rey como el señor Satanás. Sí, también muy bueno el aporte de eso porque de verdad que es el mismo pecado. Vamos aquí, capítulo 10, versículo 10. Dice: Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen: nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Miren que, la palabra que el Señor está dando aquí es una palabra de un padre amoroso. Es como cuando uno le dice, pues los que somos padres, cuando le decimos a nuestros hijos: ¿por qué habría yo de disciplinarte? ¿Por qué te comportas así si sabes que la consecuencia de esto es una disciplina? No es porque te voy a disciplinar, sino, no quiero hacerlo. Te estoy diciendo que es bueno que el malvado se arrepienta, porque como hablamos ahorita, el mayor placer de Dios está en amar. ¿Por qué habrían de morir? Y hay un llamado al arrepentimiento, apártense de su conducta pecaminosa. Hermanos, los cristianos tenemos todo el tiempo el llamado al arrepentimiento. A veces tenemos la idea o la mala idea de pensar que el momento del arrepentimiento fue cuando creímos. Sí, es un momento que marca nuestras vidas porque cuando nosotros creemos el Evangelio es un momento de confrontación de toda tu vida de maldad. Y ahora ponerte a cuentas con el Señor es un confrontamiento bien, bien grande porque apenas lo acabas de entender. Pero ahí no termina el arrepentimiento. Es el inicio del arrepentimiento. La Iglesia Católica Romana nos ha hecho como un daño en nuestra mente al pensar de que arrepentirse es malo. Arrepentirse es bueno, tenemos que vivir todos los cristianos arrepentidos todos los días. Arrepentirse es bueno porque es seguir aprovechando de esa gracia maravillosa de que Dios nos ha dado. El arrepentimiento no es ni siquiera algo propio, es un don que Dios da. Es tan hermoso el Señor que hasta el arrepentimiento lo pone en tu corazón. Ni siquiera es que, hoy me quiero arrepentir. No. Ya el Espíritu Santo mora en ti, por lo tanto cuando pecas no puedes vivir ni tolerar ese pecado y el Señor permite que a ti venga ese arrepentimiento genuino para que goces de la gracia del Señor. Entonces vemos cómo realmente el Señor quiere para nosotros es salvación. El Señor quiere salvar. Miren, hermano, el Señor murió por el mundo. El Señor murió, el Señor, el sacrificio de Cristo es potencialmente alcanzable para todas las almas que han habido y que habrán y que existen ahora. Pero eso no quiere decir que todos se van a salvar. El deseo de Dios es que todos se salven. Pero el deseo de los hombres es diferente. Es no me quiero salvar. Es prefiero rechazar. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor y restituir
lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida, dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Miren, hay una ecuación que no sé cómo la vas a ver. Si llevas toda una vida entera de terrible pecado y al final realmente te arrepientes y vives una vida que agrada al Señor, te salvas. Así haya sido muy poco tiempo en que conociste al Señor. Pero si has llevado toda una vida de, entre comillas, obediencia al Señor y al final decides, no voy más con esto, te aseguro de que vas a vivir la consecuencia, no por toda la vida buena que tuviste, como está diciendo la palabra aquí, sino por ese momento en que decidiste, me voy. Ahora, los cristianos no andamos todo el tiempo como que si hago una mala me pierdo y si hago una buena me salvo. Porque entonces eso es como bueno, vamos 50-50. ¿Cuántas obras buenas hice hoy? Hice 20. ¿Cuántas obras malas hice hoy? Hice 10. Entonces voy ganando y voy salvo. Entonces a veces, aunque sabemos que la salvación no es por obra y es por fe, a veces hacemos esas comparaciones. Pero la palabra dice que el que ha sido salvado, ya fue salvado. Independientemente de si pecó hoy y murió en el momento en que estaba pecando, ya fue salvo. Fue salvo por el Señor. No es, sí, va a ser vergonzoso y el día que se presente delante del Señor va a recibir juicio por eso, pero al fin y al cabo va a ser salvo, porque el que es salvo, hermano, es salvo. Y ahorita lo vamos a ver en el capítulo del buen pastor. Aquí vemos, tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, entonces ya eso lo vimos también en otro texto, vamos a pasarlo. Capítulo 33, sabrán que hubo un profeta entre ellos, 33. Dice acá, versículo 30. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de obedecer lo que dicen. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Este pueblo era tan hipócrita que cuando los profetas hablaban, ellos decían, vamos a escuchar al profeta. Y salían todos, escuchaban al profeta, pero dice el Señor que en su corazón, entonces ellos se acercaban fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. No sé si a ti te ha pasado que ha llegado alguien delante de ti a pedirte un consejo. Mira, me está pasando esto, quiero pedir un consejo, pero después tú te das cuenta de que ese consejo es para que tú más le des una aprobación sobre lo que él va a hacer y no porque quiere escuchar lo que dice la palabra. Eso es común entre el pueblo de Dios. Eso es común entre nosotros. Lo que queremos es, muchas veces voy a la iglesia para ver cuál es la palabra que me tienen para mí, pero si me hablan de mi pecado específico, no tengo ni la más mínima intención de obedecer, porque ya tengo mi corazón endurecido y predispuesto. Muchas veces a mi oficina han llegado personas para consejería y cuando he tenido que decir lo que he tenido que decir, han salido como que no era lo que yo esperaba, por lo tanto van, salen y hacen lo mismo que venían haciendo. Porque no escucharon lo que sus oídos querían escuchar. Y cuando escuchan la palabra de Dios, que muchas veces no siempre confronta nuestro pecado, entonces no estamos dispuestos a obedecer. Queremos encontrar a alguien que nos diga lo correcto. Entonces vamos saltando donde el otro hermano y luego cambiamos de pastor. Esta iglesia tiene 4. Luego pasan al otro pastor y luego pasan al otro pastor para saber cuál de todos le llega a decir lo que quieren escuchar. O si no, van del hermano que le apoye su pecado. Pero hermano, eso es una muestra de que estamos agregando más pecado a nuestras vidas, porque ya la intención está en el corazón.
Ya el corazón está ahí endurecido y no va a permitir que la palabra penetre y cumpla su función. Capítulo 34. Pastor, con Dígame, respecto hermano. a esa parte, en la parte de consejería y en la parte de, pues sí, porque hay pueblos, nuestro pueblo, o nosotros, es muy difícil aceptar la verdad de la ley de Dios, pero sí es importante que exista un conocimiento espiritual para cualquier consejería. Lo más importante hay que quebrantarlo en oración. Si usted le llega a alguien que usted ya sabe que va a hacer todo lo contrario a su consejo, arranque usted antes de atenderlo, orando y poniéndolo en manos de Dios, para que ustedes mismos como consejeros vean milagros en el mismo sitio de consejería. Sí, y el punto es que nuestro corazón va a tender siempre a lo mismo. Siempre va a tener el mismo punto y en cualquier tipo de consejería, así terminemos reconociendo el consejo sabio del Señor. O sea, vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer la pataleta. Siempre terminamos mirando hacia allá. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios y también saber a quién nos acercamos en medio de estos casos. Porque aunque todos somos hermanos, no todos sabemos dar un consejo bíblico. Entonces hay que acercarse a hermanos que sean maduros, que ni se dejen contaminar por el pecado de quien venga, porque posiblemente puede ser por pecado, y al mismo tiempo puedan dar un buen consejo que ayuden al hermano a poder vivir su proceso de santificación. 34, milenio. Antes de llegar un poquito más allá, vamos a hablar un poquitico acerca de los pastores y los líderes. Dice: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. En este caso no solamente estamos hablando prácticamente de todo el liderazgo que Israel tenía en ese momento. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarla. Hermanos, esto es una advertencia terrible. Es una advertencia terrible porque los pastores, o muchos de los que se dicen llamar pastores, están exprimiendo el rebaño. Lo están exprimiendo. Mira lo que dicen aquí: toman a las ovejas, le quitan la lana, se beben la leche y abusan de ellas y no les dan de comer. Esto prácticamente pareciera que Ezequiel lo hubiese escrito para el 2019. En el 2019 se va a cumplir. En serio, porque hoy los pastores son conferencistas de domingos, que van, llegan al púlpito, dan su conferencia motivacional, recogen el motín y chao, los vi. Y no hay ninguna relación con las ovejas. Y la palabra aquí dice que ¿acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? O sea, los pastores son los que tienen que estar uno a uno haciendo crecer el pueblo. Ahora, en iglesias grandes, el pastor no va a atenderlos a todos, pero el pastor va a estar capacitando personas para que también puedan atender la grey del Señor. Tiene que haber pastores, y es muy grande, tiene que haber varios pastores que puedan atender el rebaño del Señor. Porque el pastor no es el que se para a predicar. El que se para a predicar es un predicador o un conferencista. Bueno, el que se para a predicar realmente es un predicador, pero muchas veces ahí es conferencista. Pero el pastor de verdad es el que está allá sentado. Miren, hermanos, la tarea más fácil de un pastor es el domingo en la mañana. El domingo en la mañana sí hay que hacer una preparación para la predicación, orar, que el Señor nos muestre qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a hacer, que nos revele su palabra, que nos abra el entendimiento para poder nutrir a la grey del Señor. Pero esta es la parte más fácil. El punto más difícil es cuando me tengo que sentar allá.
Porque yo aquí puedo decir, hermanos, robar es malo. Pero allá donde me dice el hermano, hermano, y si yo hago esto, ¿será que está mal? Y así toca cada caso puntual. Aquí es simplemente como la general para todos, allá son los casos puntuales. Y los casos puntuales tienen una cantidad de matices que tenemos que ser sabios para poder dar un buen consejo. Entonces, si solamente cumplo esta labor, estoy siendo como estos pastores. No estoy alimentando la grey del Señor. Y estos que están anunciando aquí, estos líderes de Israel, estaban abusando del pueblo de Dios. Estaban abusando de la grey del Señor. Entonces, tanto así que las dejan indefensas y van afuera y terminan viviendo cosas difíciles. Dice versículo 7. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Miren que estamos hablando de pastores y los pastores tienen como presa a las ovejas. Los lobos son los que tienen como presa a las ovejas. Entonces estamos cambiando prácticamente aquí la palabra. O sea, ustedes pastores son los que descuidaron a mi rebaño. Prácticamente ustedes son los que están abusando de ellos. Ustedes son los que están abusando de las ovejas. Y dice, me declaro desde hoy tu enemigo. Qué terrible esa la responsabilidad que la palabra dice que no muchos quieran hacerse maestros. No porque Dios no quiera que nadie ocupe el lugar de maestro, porque el Señor quiere ese don para la iglesia. Pero la responsabilidad que hay detrás de esto es muy grande. Por lo tanto, tenemos que procurar vivir para agradar a Dios. Y vivir para agradar a Dios es servir a su iglesia. A veces creemos que los pastores son los dueños de la iglesia y decimos, la iglesia de tal señor, o la iglesia de tal persona. Y no nos damos cuenta que la palabra nos enseña de que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Por lo tanto, los pastores son de ustedes, no ustedes de nosotros. Es todo lo contrario. Ustedes están aquí para utilizarnos a nosotros, en el buen sentido de la palabra, para su crecimiento y su alimento espiritual. No, nosotros aquí para lo que dice allí, vamos a exprimirlos. Que eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Por eso se vuelven sus enemigos. Entonces, estamos aquí como un regalo de Dios para la iglesia. Son un don de Dios para la iglesia. O sea que usted puede hacer uso de ese don que Dios le ha dado para el crecimiento de la iglesia. Versículo 11. Entonces ya hablamos de los malos pastores, ahora vamos a hablar del buen pastor. Esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde se quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Señor, nada más con esta introducción en el versículo 11, recuerden hermanos que antes no habían estos subtítulos del buen pastor, pero sabemos que estamos hablando de Dios, aquí está hablando del Señor soberano. ¿Y quién tiene el título del buen pastor en el Nuevo Testamento? Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor es el buen pastor. Dígame. Yo no sé, Rogel, ayúdame, porfa. ¿Cómo? Ya, ok, gracias. Entonces, el Señor soberano, Dios todopoderoso, es el buen pastor. Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Y ahí incluyo también a los pastores. Somos las ovejas de parte del Señor. Y mira que Él está diciendo, o sea, yo mismo voy a buscarlas. O sea, yo mismo voy a encontrar mi rebaño. Yo creo que muchos de ustedes saben y conocen y entienden y han visto muchas iglesias que muchas veces quedamos como, ¿será que sí son iglesias? O sea, ¿será que sí es un rebaño del Señor? Pero aún en medio de esos lugares hay rebaño de parte del Señor. Aún en esos lugares que uno dice, no entiendo cómo,
ahí hay un remanente del Señor guardadito, que tarde o temprano sale o muchas veces permanecen allí, pero hay un remanente del Señor y por eso dice, aunque abusen de las ovejas, yo soy el Señor soberano, yo soy el buen pastor y voy a salir a buscarlas. Yo las encontraré porque al Señor no se le pierde ni una, las conoce toditas. Mira lo que dice aquí, encontraré a mis ovejas y las rescataré. O sea, el Señor las va a sacar toditas. Por eso les decía ahorita de que el que es oveja del Señor es porque ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo es porque es salvo. Y el que es salvo, hermano, no se perderá. Llueve, truene o relampaguee. El que el Señor ha salvado no se va a perder. Porque la grey del Señor ha sido rescatada. Él murió por su iglesia. Él no murió por un individuo. Él murió por su iglesia. Sí, yo puedo decir de manera particular murió por mí. Pero en realidad, si lo pongo bajo la iglesia local, Él murió por esta iglesia. Y si lo ponen en su iglesia local, murió por su iglesia. Pero si hablamos en el término general, Él murió por la iglesia de Cristo, que es una sola. Él no murió por Pepito Pérez, por Juan Pérez. Él murió por su iglesia, porque su novia es su iglesia. El resto no son su iglesia. Dice, las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel, descansarán en lugares agradables y se alimentarán con las abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré sus heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. Ellas también les daré de comer, ¿pero qué? Juicio. Aún dentro de iglesias de sana doctrina hay este tipo de que ya no son ovejas, ya son cabras. Está hablando de que estas, las gordas y las poderosas, también les va a dar de comer, pero les va a dar de comer juicio, porque no hacen parte del rebaño del Señor. Entonces, para cada uno hay su pedacito. Mira lo que dice acá el versículo 17. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano, a su pueblo, juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré las ovejas de las cabras. Hay una diferencia entre la oveja y la cabra. La oveja es sumisa, se deja guiar. Algunas no se dejan guiar tanto, pero caminan. Pero hermano, la cabra salta, patea, golpea, hace desastre y nunca va para donde la llevas. Entonces el Señor hará una separación allí de quién es oveja y quién es cabra. Llegará un juicio, porque estamos hablando aquí de apuntando al tiempo del milenio, que se llama el juicio de las ovejas y las cabras, el juicio de los cabritos, las ovejas y los cabritos. No les basta con quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber del agua cristalina, también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. Porque mi rebaño tiene que comer de lo que ustedes, ¿por qué mi rebaño tiene que comer de lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han ensuciado? Las cabras la llevarán cara. Okay. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será más maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor. Y mi siervo David, él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Como estamos hablando del tiempo del milenio, no hay mucha claridad sobre quién es mi siervo David. Algunos apuntan a que literalmente es David quien va a ocupar ese lugar también de trono y va también a gobernar. Otros apuntan a que está hablando en representación de Cristo por ser del linaje. Pero podrían ser las dos posiciones, caben allí, o sea, no podríamos ser como tan
tan específico. Si apuntas o si entiendes que allí que era David, no es descabellado pensar de que era David. Si piensas que es el mismo Señor quien gobernará, también puedes verlo de esa manera. Capítulo 36 y 37, nuevo pacto. Y me va a quedar mucho el nuevo pacto, porque son las ideas. Y terminarán la próxima clase. Vamos, capítulo 36 y 37. Leamos desde el versículo 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir. Voy a leerlo otra vez que me enredé, perdón. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Si se dan cuenta, aquí ya estamos apuntando al nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor, obviamente para nosotros ya hay revelación, el nuevo pacto que para ellos todavía no era tan claro, pero con los otros profetas ya habían visto como unos pequeños destellos. Como nosotros vimos en hermenéutica, la revelación es progresiva. Entonces, al punto de Ezequiel, ya un poco más cercano al final del Antiguo Testamento, al finalizar el Antiguo Testamento, ya hay una revelación mucho más clara de qué pasaría en este nuevo pacto. El Señor dice, los dejaré puros y limpios, lavaré toda su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. De verdad que llega un tiempo en que los ídolos tallados terminan completamente desapareciendo. Cuando ellos regresan del exilio, no vuelve a haber un ídolo más en Israel. Entonces, de allí hasta el tiempo de hoy, los ídolos que vamos a ver son los ídolos que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, que son los ídolos del corazón. Son ídolos mucho más difíciles de erradicar que los muñequitos que habían en nuestra casa. Dice, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Miren que en este nuevo pacto no es algo que yo hago esto para que el Señor me dé esto. O yo tengo que cumplir esta condición para que el Señor provea de este modo. Dice, les daré un nuevo corazón. ¿Quién le dará un nuevo corazón? Dios. Es Dios quien hace el cambio en el creyente. No el creyente el que se porta bien para que Dios lo cambie. Es Dios quien salva, no yo cumplo la ley para que me salven. No es voy a la iglesia para que me salven, es Dios salva. La salvación es una obra poderosa, soberana, sobrenatural de parte del Señor en la cual el hombre no participa. Tú no participas en la salvación. La salvación es de Jehová, como dice el libro de Jonás. La salvación es del Señor. Tú no tienes ningún hecho en esta salvación. Tienes participación en el proceso de santificación y eso es distinto. El Señor te santifica a través de su palabra y tú pones en práctica la palabra por lo del Espíritu que el Señor ha puesto en ti. Ahí sí vemos la participación de Dios y el hombre, pero en la salvación no. Es imposible que un hombre haga algo para salvarse. De hecho, es imposible que un hombre busque a Dios. Dios te busca hasta que creas. Pero cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando realmente estábamos perdidos, yo nunca busqué a Dios para acercarme. A veces utilizamos esa palabra, ¿no? Cuando busqué a Dios y Dios, o sea, no, tú nunca lo buscaste. El día que alguien te predicó el Evangelio fue porque alguien vino. El día que tú creíste y tu corazón se transformó fue porque el Señor te lo cambió. Porque aquí está diciendo, te daré un nuevo corazón. Y a ese nuevo corazón dice, pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. No dice, bueno Luis, antes eras así, ahora estás un poquito mejorado. No, dice, te daré un nuevo espíritu. O sea, que soy una nueva persona con nuevas convicciones, con nuevos sentimientos, con nuevos pensamientos, con nueva manera de ser, con nueva manera de actuar, totalmente distinto. No soy una persona mejorada, soy una persona cambiada. No soy una persona de que, bueno, ahí voy. No, soy una persona distinta, que en el proceso de santificación van a haber cosas que voy a ir cambiando a medida que voy conociendo, es distinto, pero la persona es totalmente distinta, todo cambia, sus aficiones, todo tiene realmente una gran transformación dentro de ti por lo que hizo Dios, no por lo que tú hiciste. Por eso dice aquí, te daré un nuevo espíritu. Hermano, les voy a robar 5 minutos para terminar este texto.
Dice, le daré un nuevo espíritu dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis mandatos. Miren la diferencia entre este espíritu aquí, que es con minúscula, con E minúscula, y este espíritu aquí, que es con E mayúscula. ¿Sí ven? Esto está apuntando a que este espíritu nuevo que tú estás recibiendo aquí, es que eres una nueva persona. Y acá hace referencia a que pondré mi espíritu en ustedes, es el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Entonces, es el mismo Dios, por eso está en mayúscula, que viene a morar dentro de tus corazones para que como consecuencia de que el Espíritu está en ti, seas santificado. Entonces, ahora sí, obedece sus decretos, obedece sus mandatos, obedece sus ordenanzas. Alejado del pecado. Pero si no está el Espíritu de Dios, si no hay un cambio en la persona, si no hay una persona distinta a la que eras antes de ese momento, entonces no eres una nueva criatura. No has nacido de nuevo. Puedes decir, muchas veces nos justificamos en el proceso de santificación, hermano, pero los cristianos carnales no existen. Eso es un invento humano, eso es un invento moderno. El que es santo porque ha sido cambiado por el Señor y es completo. Y muchas veces, pero ahí voy en el proceso. No vamos en el proceso, vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Cuando me rehúso a obedecer la palabra, es un indicio de que posiblemente yo no he nacido de nuevo. Porque aquí dice que ese espíritu que mora en mí, que es el Espíritu de Dios, me va a dar la convicción y el poder para poder obedecer. De hecho, obedecer va a ser algo que hace parte de mí, ¿sabes? Algo por lo que me voy a esforzar. Estudiar la palabra es algo que me va a llevar a deleitarme, a amar al Señor, conocer a Dios es algo que me va a llenar todo el tiempo, que no voy a poder separarme de ese sentimiento, de ese conocimiento jamás. ¿Por qué? Porque es la obra sobrenatural del Señor. El Señor salva, y al que el Señor salva, el Señor cambia. Y no para mejorar un aspecto de tu vida, para quitar todo completo. O sea, es como, este es Luis, ahora quita de aquí y pongo uno nuevo. O sea, es como si cambiaran a la persona en el mismo cuerpo. No sé si te ha pasado a ti que aún el hecho de pensar y recordar lo que hacías en el pasado, es algo que no quisieras que pasara jamás por tu cabeza. Porque sabes la condición de muerte en la que te encontrabas. Estabas muerto, como dice Efesios, por tus delitos y pecados. Los muertos ven, los muertos oyen. Entonces, ¿cómo creemos que podemos acercarnos a Dios? Si los muertos no pueden hacer nada, o sea, no tienen conciencia. Entonces, la única manera de que un muerto viva es que el Señor lo llame y escuche la voz de Dios. La única manera de que Lázaro saliera de la tumba fue cuando el Señor dijo, Lázaro, sal. Si el Señor no dice, Lázaro, sal, Lázaro es un cuerpo más allí que terminará descomponiéndose más. Lo mismo pasaba con nosotros. Éramos The Walking Dead, como los muertos vivientes. Estábamos caminando, deambulando por el mundo, odiando y rechazando al Señor. Y un día vino el Señor y dijo, Luis, ven y sal. Y yo escuché la voz del Señor y obedecí. ¿Pero por qué? Porque el Señor hizo el milagro más grande que podemos ver. No necesitamos ver el mar abierto, no necesitamos ver la columna de fuego, no necesitamos ver la columna de nube, porque el Señor, el milagro que hizo, es el milagro más grande. Todo apunta al sacrificio de Cristo. Cristo es el protagonista. El Señor es el protagonista, y lo que hizo por nosotros, nadie, absolutamente nadie, lo va a poder quitar. Por eso decía, si tienes el nuevo, si eres una nueva persona, tienes el Espíritu de Dios. Y si tienes el Espíritu de Dios, eres un creyente que jamás se va a perder, porque el buen pastor no va a permitir que ni una sola de sus ovejas se extravíe. La va a encontrar. Amén. Bueno, hermano, terminamos aquí. Cerramos para ir a nuestras casitas con el favor de